Vamos a estudiar las características de una función a partir de su gráfica. Para ello vamos a utilizar esta gráfica como ejemplo. En primer lugar, antes de hallar las propiedades, vamos a ver cómo se calculan algunos valores de la función. Por ejemplo, f de menos 2. Lo que vamos a hacer es ver qué valor asigna la función cuando la x vale menos 2. Por lo tanto, lo que primero que hacemos es, en el eje x, buscamos el valor menos 2 y vemos dónde se encuentra la gráfica. Y vemos que en este caso la gráfica pues, está justo en el eje x. Significa eso que el valor que toma ahí en ese punto es justo este, que es el valor 0. Por lo tanto, f de menos 2 vale 0. Otro ejemplo. ¿Cuánto valdrá f de 0? O lo que es lo mismo, ¿qué valor le asigna la función al valor x igual a 0? Siempre el valor que tenemos dentro del paréntesis es el valor de x. Y el valor que asigna la función es el valor de y. Bueno, pues buscamos en el eje x el valor x igual a 0, que coincide con el origen, y buscamos la gráfica en ese valor de x. Vemos que la gráfica ahora se encuentra aquí. ¿Qué valor de y toma la gráfica en este punto? Pues vemos que justo es el menos 2. Por lo tanto, f de 0 vale menos 2. Otro ejemplo puede ser f de 1. Buscamos el valor de x en ese punto, en el x igual a 1, y vemos que la gráfica aquí pues tiene dos posibilidades, o bien aquí abajo o bien aquí arriba. ¿Cuál de los dos es el valor que le asigna al 1? Pues siempre va a ser el valor donde esté el punto pintado. Ese se llama punto cerrado y ese es el valor que asigna la función en ese punto. En el otro punto, por lo tanto, tendrá que estar abierto. Un círculo sin pintar. Como es una función, no le puede asignar dos valores diferentes a un mismo punto. Así que en un lado tiene que estar abierto y en otro cerrado, o bien en los dos abiertos y entonces no le asignaría ninguno. En este caso, el valor es este de aquí, que coincide con el valor en el eje y de y igual a 2. Por lo tanto, f de 1 en este caso vale 2. Ese es el valor que le asigna. Y por último, vamos a ver cuánto vale f de 5. Nos vamos al eje x, buscamos el valor de x igual a 5, lo tenemos aquí, buscamos la gráfica justo en ese valor y vemos que la gráfica en el valor x igual a 5 se encuentra aquí. ¿A qué valor de y corresponde? Pues miramos a qué altura de y y vemos que es el valor y igual a menos 2. Por lo tanto, f de 5 vale menos 2. Bueno, lo siguiente que vamos a ver es el dominio de la función, que es el conjunto de valores a los que la función le asigna algún valor. El conjunto del eje x donde hay función. Vemos dónde empieza la función y vemos que aquí hay un punto cerrado, como hemos visto antes. Eso significa que la función empieza ahí. Siempre para calcular el dominio vamos a mirar siempre solo en el eje x. ¿Qué valor de x corresponde a ese punto? Pues es el siguiente valor después del menos 5, es decir, el menos 6. Por lo tanto, el dominio va a comenzar en menos 6. ¿Hasta qué valor? Bueno, pues vamos viendo la gráfica y vemos que la gráfica tiene dos trozos y el primer trozo se termina aquí. ¿Qué valor de x le corresponde? El 1. Aquí hay una diferencia con el punto donde empezaba y es que aquí tenemos un punto abierto. Por lo tanto, en el 1 vamos a poner un paréntesis, a diferencia de en el menos 6 que habíamos puesto un corchete por estar en el menos 6 cerrado y en el 1 abierto. Vemos que hay otro trozo de función que también tenemos que reflejar en el dominio. Lo haremos con otro intervalo y para poner dos intervalos vamos a utilizar esta operación de conjuntos que se llama unión. ¿Dónde empieza el siguiente intervalo? Pues miramos el punto y no tenemos que tener el error de fijarnos en el valor 2, que es el valor de la y. Siempre miramos la x. ¿Y dónde empieza? En el 1, en el x igual a 1. Pues el siguiente intervalo empieza en el 1, también cerrado porque tenemos aquí un punto cerrado.
sigue por aquí y vemos que termina en una flecha. Eso significa que la función sigue. La hemos terminado aquí porque no tenemos más papel, pero la función sigue y no termina nunca. ¿Qué ocurre entonces en el dominio? Pues que va a terminar en más infinito. Y siempre en más infinito y en menos infinito vamos a poner un paréntesis porque ahí siempre el intervalo va a estar abierto. Bueno, ese es el dominio, que repito que es el conjunto de valores del eje X donde hay función. El recorrido se calcula de manera similar, pero es el conjunto de valores del eje Y. Así que el recorrido es la única característica de la función donde vamos a mirar el eje Y. ¿Dónde hay función en el eje Y? Bueno, pues vemos que como esta línea seguía hacia abajo y no terminaba nunca, en el eje Y la función va a empezar en menos infinito. Esto seguiría hacia abajo, no termina nunca, por lo tanto hay función desde menos infinito. ¿Hasta qué valor del eje Y hay función? Pues vemos que hay por aquí hay funciones y habría función hasta aquí, que es el máximo valor que toma la función justo en este punto. Ya a partir de aquí en adelante, ya no hay función. Por lo tanto, aquí será donde termina el recorrido y corresponde al punto y igual a 3. Así que el recorrido estará desde menos infinito hasta 3. Le ponemos un corchete porque en el valor y igual a 3 tenemos función que está justo en este punto. Lo siguiente que vamos a ver es el crecimiento. Vamos a ver dónde la función es creciente y dónde la función es decreciente. Volvemos a mirar ahora el eje X. Repito que solamente para hallar el recorrido miramos el eje Y, todo lo demás en el eje X. Bueno, vemos que la función es creciente cuando la gráfica pues, va hacia arriba y es decreciente cuando va hacia abajo. Aquí tenemos un trozo donde es creciente, donde empezaba la función, que era el menos 6, hasta este punto, que en el eje X se corresponde con el menos 4. Pues será creciente en menos 6, menos 4. El crecimiento y el decrecimiento siempre lo pondremos con intervalos abiertos. ¿Hay algún trozo más donde sea creciente? Pues vemos que aquí tenemos otro trocito donde también crece, que va justo desde este punto hasta este. Hay que tener cuidado de no empezar este punto en el menos 2, porque ese es un valor de la Y. Siempre miramos el eje X y este punto corresponde al valor X igual a 0. Es decir, es creciente desde el 0 hasta este punto que es el 1. Igual que antes, utilizamos la unión desde 0 hasta el 1. ¿Hay algún valor o algún intervalo donde ya sea más creciente? No, porque a partir de aquí va hacia abajo y es decreciente. Vamos a ver entonces dónde es decreciente. Pues empieza a ser decreciente desde aquí hasta aquí. Es decir, desde el valor x igual a menos 4 hasta el valor x igual a 0. Desde el menos 4 hasta el 0. Y hay otro intervalo, otro trozo donde es decreciente, que es desde este punto, siempre mirando en el eje X, desde x igual a 1, hasta allá donde termina la función, que ya sabemos que es en más infinito. Pues desde 1 hasta más infinito. Y esos son los intervalos de decrecimiento. Lo siguiente que estudiamos son los máximos y los mínimos relativos. ¿Hay algún máximo? Hay un máximo donde la función pase de ser creciente a decreciente, pues justo en este punto. Aquí tenemos un máximo. En x igual a menos 4. Decimos el valor de x, igual que hemos hecho con el crecimiento, donde se alcanza el máximo. ¿Hay algún mínimo? El mínimo se alcanza donde la función pasa de ser decreciente a ser creciente, es decir, justo en este punto. ¿En qué valor? Siempre del eje X, no en el menos 2, sino en el X igual a 0. Pues hay un mínimo en X igual a 0.
¿Hay más máximos o mínimos donde la función pase de ser creciente a decreciente o al revés? Es decir, ¿hay algún punto donde tengamos alguna cima, como en este caso, o algún valle, como en este caso? Pues podemos ver que no hay ningún punto más. En el x igual a 1 la función pasa de ser creciente a ser decreciente, pero en ese punto hay una discontinuidad y ahí no hay ningún máximo ni ningún mínimo. La continuidad es justo la siguiente propiedad que queremos ver. Una función es continua si se puede dibujar de un solo trazo o es discontinua si tiene más de un trazo. Esta vemos que tiene dos trazos, por lo tanto esta es discontinua. Pues decimos que la función es discontinua. Si es continua no hay que decir nada más, se dice que es continua y ya está. Pero si es discontinua hay que decir dónde es discontinua, dónde se produce el salto, o dónde termina un trozo y empieza el otro. Pues siempre, igual que en casi todo lo anterior, mirando el eje X. ¿En qué punto del eje X cambia la función o pasa de un trozo a otro? Pues en el punto X igual a 1. Pues decimos que es discontinua en X igual a 1. Y por último vamos a decir si la función es periódica o no. Una función es periódica si hay un trozo de función que se va repitiendo cada cierto intervalo. Aquí no vemos ningún trozo que se vaya repitiendo. Por lo tanto, la función no es periódica. Y con esto terminamos de estudiar todas las propiedades de la función.